El kilómetro de la niña de cristal. Héctor era un hombre de asfalto, un veterano que había cruzado México de frontera a frontera al mando de su Kenworth, Torsioner, al que llamaba el Centinela. No creía en espantos. Decía que los únicos fantasmas en la carretera eran el cansancio y los frenos recalentados. Sin embargo, esa noche de diciembre, la Sierra Madre Occidental le tenía preparada una lección que no olvidaría. Una neblina blanca y espesa, casi sólida, empezó a lamer el parabrisas, reduciendo la visibilidad a menos de 2 metros. Héctor encendió sus faros de niebla, pero la luz parecía ser absorbida por la blancura exterior. De pronto, en el kilómetro 44, una figura pequeña apareció justo en medio del carril. Héctor clavó los frenos. El siseo del aire comprimido rompió el silencio de la montaña, mientras el tráiler se derrapaba, deteniéndose a escasos centímetros de lo que parecía ser una niña vestida con un camisón de encaje blanco, pero no era una niña normal. Su piel brillaba bajo la luz de los faros con una transparencia antinatural, como si estuviera hecha de cuarzo o de hielo fino. Héctor, con el corazón martilleando en sus costillas, bajó de la cabina con una linterna. Al acercarse, el frío se volvió insoportable, un frío que no venía del aire, sino que emanaba de la figura. ¿Estás bien, pequeña? ¿Dónde están tus papás?, preguntó Héctor tratando de ocultar el temblor de su voz. La niña no respondió con palabras. Se giró lentamente y Héctor vio que sus ojos no tenían pupilas. Eran 2 esferas de cristal pulido que reflejaban no solo la luz de su linterna, sino escenas de accidentes que aún no habían ocurrido. La niña levantó una mano translúcida y señaló hacia la parte trasera del tráiler. Héctor escuchó entonces un crujido metálico. Los sellos de su caja de carga se estaban rompiendo solos. Al mirar hacia atrás, vio que de la oscuridad de la niebla salían cientos de manos de cristal que empezaban a trepar por el remolque, dejando un rastro de escarcha brillante. La niña se desvaneció en un tintineo, como el de una copa rompiéndose, y Héctor comprendió que no se había detenido para salvar a alguien, sino que algo lo había detenido para reclamar el peaje del abismo. Presa del pánico, Héctor subió a la cabina y metió la primera marcha. El Kenworth rugió, pero las ruedas patinaban sobre el asfalto, que ahora estaba cubierto por una capa de hielo negro. Por el espejo retrovisor vio que la niña de cristal ya no estaba en el camino. Estaba sentada en el techo de su caja, mirando hacia el horizonte con una melancolía aterradora. El peso del tráiler aumentó drásticamente, como si llevara toneladas de plomo, en lugar de los suministros médicos que decía el manifiesto. El motor empezó a sobrecalentarse, y las agujas del tablero comenzaron a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. «Déjame pasar. Yo solo estoy haciendo mi trabajo», suplicó Héctor al vacío de la cabina. De pronto, la radio de banda civil se encendió sola. No salió la voz de un colega, sino un coro de 1000 voces que susurraban al unísono. «Llevas la carga de los que no llegaron, Héctor. Llevas el peso de los que se quedaron en la curva». Héctor miró hacia el asiento del copiloto y vio que la niña ahora estaba sentada a su lado. Su presencia hacía que el plástico del tablero se cuarteara por el frío. La niña extendió su brazo de cristal y tocó el brazo de Héctor. En ese instante él no sintió dolor, sino una claridad absoluta. Vio el momento exacto en que esa niña había muerto años atrás, cuando un tráiler sin frenos embistió el coche de su familia. Vio que la niña no buscaba venganza, sino alguien que pudiera cargarla fuera de ese kilómetro maldito. Pero el precio era que el conductor debía fundirse con la máquina. Los dedos de Héctor empezaron a volverse transparentes. Sus uñas se tornaron en cristales afilados y su piel adquirió el brillo de la sílice. El camión y el hombre se estaban convirtiendo en una sola entidad de vidrio, destinada a patrullar la sierra por toda la eternidad. El tráiler avanzaba ahora por una carretera que ya no era de asfalto, sino de espejos. Cada reflejo mostraba una versión diferente de la vida de Héctor. Una donde nunca se hizo trailero, otra donde moría de joven, y una más donde él era el causante del accidente de la niña. El Centinela ya no era de acero. El chasis se había transformado en una estructura de diamante, negro que reflejaba la luz de las estrellas muertas. La niña de cristal empezó a cantar, una nana en un idioma que sonaba como el roce de 2 glaciares. Con cada nota, el camión se volvía más frágil. Héctor sabía que si chocaba contra algo, no habría fuego ni metal retorcido,
simplemente estallaría en un millón de fragmentos imposibles de recoger. «Si me llevas hasta el final de la sierra, te daré tu libertad», susurró la niña, cuya voz ahora resonaba dentro de la cabeza de Héctor. Pero el camino se volvía cada vez más estrecho. Las paredes del cañón parecían cerrarse sobre el tráiler. Héctor vio que otros camiones de Minden Cristal estaban estacionados a los lados del desfiladero, con sus choferes convertidos en estatuas de sal y vidrio, esperando un turno que nunca llegaría. Eran aquellos que no habían tenido la voluntad de seguir manejando bajo la presión del alma. Héctor apretó el volante, que ahora era de puro cuarzo, y sintió cómo sus pulmones se llenaban de polvo de vidrio. Cada respiración era un corte interno, pero se negó a detenerse. Entendió que el secreto para sobrevivir al kilómetro de cristal no era luchar contra la niña, sino aceptar el peso de su historia sin dejar que ésta lo quebrara. Al llegar a la curva más peligrosa, la oreja del diablo, el tráiler empezó a desintegrarse desde la parte trasera. Los espejos se rompían, el hielo se evaporaba y la niña empezó a brillar con una luz que rivalizaba con el sol. El estallido final no fue ruidoso. Fue un suspiro de luz que iluminó toda la sierra de Durango. Héctor sintió que su cuerpo se expandía hasta volverse parte del aire, de la niebla y de la roca. Por un segundo fue eterno. Cuando abrió los ojos, se encontró tirado sobre el asfalto frío. Justo después del kilómetro 45. El sol de la mañana empezaba a disipar la última neblina. Su Kenworth T680 estaba estacionado a unos metros intacto, pero cubierto de una fina capa de escarcha que no se derretía con el sol. Héctor se miró las manos. Ya no eran de cristal, pero en sus palmas habían quedado grabadas unas líneas blancas que parecían mapas de caminos que no existen. Subió al camión y al mirar el asiento del copiloto, encontró una pequeña figura de cristal soplado con la forma de una flor que no crece en la tierra. Héctor arrancó el motor, que sonó más puro y potente que nunca. Al llegar a la siguiente cachimba para tomar café, los otros choferes se le quedaron viendo con extrañeza. No era por su ropa o su camión, sino por sus ojos. Héctor ahora tenía una mirada cristalina, capaz de ver a través de la oscuridad de cualquier carretera. Héctor nunca volvió a ser el mismo. Dejó de transportar cargas comerciales y se dedicó a auxiliar a conductores varados en la sierra. Dicen que cuando alguien se queda sin frenos o se pierde en la niebla, aparece un Kenworth negro que emite un brillo de diamante para guiarlos a salvo. La niña de cristal ya no se aparece para detener barcos terrestres, pues Héctor aceptó llevar su memoria en cada kilómetro que recorre. Pero la leyenda advierte que si eres un conductor de corazón, podrido o si manejas con odio en las venas, la niña te esperará en el kilómetro 44, y allí no encontrarás un guía sino un espejo que te mostrará tu propia fragilidad hasta que te rompas en 1000 pedazos de olvido. Porque en la carretera, lo que no tiene flexibilidad se quiebra, y solo aquellos que aceptan el peso de la sal y el cristal pueden salir del espinazo del diablo con el alma todavía entera. El paradero de la muerte lenta. Rogelio era un trailero de la vieja escuela, de esos que llevan el café en las venas y el sonido del motor en el corazón. Manejaba un Peterbilt 379 color tinto, con el cromo tan pulido que reflejaba la luna como si fuera un espejo de plata. Aquella noche, el cansancio le pesaba en los párpados más que la carga de acero que arrastraba. El reloj marcaba las 2:44 am, cuando divisó unas luces de neón parpadeantes en medio de la nada. Era un paradero llamado la Estancia del Camino, un lugar que juraría no haber visto antes, a pesar de haber recorrido esa ruta por 20 años. Al orillarse, el aire se volvió denso y el olor a diésel fue reemplazado por un aroma dulzón, como a flores de cementerio bañadas en gasolina. Al bajar de la cabina, notó que el suelo no era de asfalto ni de tierra, sino de una grava blanca y fina, que crujía bajo sus botas con un sonido similar al de huesos triturados. Entró al local y vio que el lugar estaba lleno de choferes, pero todos estaban sentados de espaldas a la entrada, inmóviles. Una mesera de ojos excesivamente grandes y piel color cera le sirvió un café negro que humeaba con un vapor azulado. «Tómalo despacio, Rogelio», dijo la mujer sin que él le hubiera dicho su nombre. «Aquí el tiempo no corre, se estanca. Y tú has corrido mucho por hoy». Rogelio miró por la ventana y vio con horror que su Peterbilt estaba siendo rodeado por sombras que salían de las alcantarillas. No eran personas,
sino figuras hechas de humo negro que empezaron a lamer el cromo del camión, dejando manchas de óxido instantáneo a su paso. El neón del paradero cambió de color, de un rojo vibrante a un violeta mortuorio, y en el cristal de su taza de café, vio reflejada la cara de un hombre que había muerto en un accidente, que él mismo presenció años atrás. El hombre le sonreía con una mandíbula desencajada. Y en ese momento, Rogelio comprendió que la estancia no era un refugio, sino una sala de espera para aquellos que el asfalto ya había reclamado, pero que aún no se daban cuenta de que estaban muertos. La mesera le entregó una carta que no tenía precios, sino fechas. Rogelio vio la fecha de su primer viaje, la fecha en que conoció a su esposa y al final, una fecha marcada en rojo sangre, la de esa misma madrugada. Al intentar levantarse sintió que su silla estaba unida al suelo por raíces de nervios y tendones que empezaban a trepar por sus piernas. Los otros choferes se giraron al unísono. No tenían rostros. Sus cabezas eran faros rotos que emitían una luz pálida y parpadeante. «No queremos tu motor, Rogelio», susurraron las voces en una frecuencia que hacía vibrar sus dientes. «Tu corazón late con el ritmo de los pistones, y nosotros estamos secos. Danos tu aliento y te daremos el descanso eterno en la sombra». Rogelio sacó una navaja de muelle de su bolsillo, pero al intentar abrirla, el metal se convirtió en ceniza en sus manos. El paradero empezó a estirarse, las paredes se alejaron y el techo se perdió en una negrura infinita. La mesera empezó a despojarse de su piel humana, revelando una estructura de alambre y grasa de motor que chirriaba con cada movimiento. Ella era la personificación de la carretera, hambrienta, implacable y fría. Le ofreció un plato de carne que aún palpitaba, diciendo que era la única forma de pagar la cuenta. En su desesperación, Rogelio recordó un amuleto que llevaba colgado al cuello, una pequeña tuerca de bronce que perteneció al primer camión de su padre. Al sujetarla con fuerza, el calor del objeto quemó la palma de su mano, pero le devolvió la voluntad. No era fe religiosa, era la fe del oficio, la conexión con el hierro y el camino real. El neón violeta estalló en 1000 pedazos y Rogelio aprovechó el estruendo para correr hacia la salida, aunque sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo fundido. Cada paso que daba, el paradero intentaba atraparlo con manos de alambre que brotaban de las mesas. Al salir al patio, el escenario había cambiado. Ya no estaba solo su camión. Cientos de tráileres espectrales estaban enganchados unos a otros, formando un convoy infinito que daba vueltas alrededor del paradero, en un círculo de desesperación. Su Peterbilt estaba en el centro, siendo devorado por el óxido. Rogelio subió a la cabina y, al encender el motor, este no rugió, sino que soltó un alarido de agonía. El tablero estaba cubierto de insectos negros que formaban palabras. No hay retorno. La mesera mecánica se paró frente al parabrisas, rompiendo el cristal con sus manos de alambre. Si te vas, Rogelio, te llevarás la carretera contigo. Nunca volverás a tocar tierra firme. Serás el asfalto mismo. Rogelio metió la velocidad y aceleró, embistiendo a las sombras que intentaban sujetar las ruedas. El camión empezó a desmaterializarse. Las puertas se volvieron de humo y el volante se convirtió en una serpiente de fuego frío. Entró en el convoy de las almas, chocando contra los camiones fantasmales que intentaban sacarlo del camino. Vio a amigos que creía vivos manejando unidades de cristal, con la mirada perdida en un horizonte que no existía. El Peterbilt vibraba con tal violencia que los tornillos empezaron a saltar como proyectiles. Rogelio sabía que si soltaba el volante por un segundo, su alma se fragmentaría y pasaría a formar parte de la grava blanca del paradero. El camino se convirtió en un túnel de luz blanca y cegadora. Rogelio cerró los ojos y se aferró a la tuerca de bronce, gritando el nombre de su hija. El sonido de su propia voz, cargado de amor y miedo humano, actuó como un ancla en la realidad. Sintió un impacto brutal, como si el camión hubiera chocado contra una pared de agua, y de pronto, el silencio absoluto lo envolvió todo. El olor a flores de cementerio desapareció, dejando paso al olor a hule quemado y a la madrugada del desierto potosino. Rogelio despertó con el sol golpeándole la cara. Su Peterbilt estaba detenido a la orilla de la carretera, justo frente a una cruz de piedra vieja que marcaba un accidente de hace décadas. El camión estaba intacto, pero cuando Rogelio bajó a revisar, vio que todas las partes de cromo habían perdido su brillo.
volviéndose de un color gris cenizo que ninguna pulida pudo recuperar jamás. En el asiento del copiloto, encontró una taza de café de porcelana blanca, vacía, con una mancha de aceite negro en el fondo. Regresó a su casa, pero algo había cambiado en él. Su piel siempre estaba fría al tacto, y sus ojos habían adquirido un tono plateado. Ya no podía dormir en una cama, necesitaba el movimiento constante para sentirse vivo. Vendió el camión y se retiró, pero los otros tráileros dicen que, en las noches de neblina en la 57, se ve pasar un Peterbilt color, tinto que no proyecta sombra y que siempre lleva las luces largas encendidas, como si buscara algo que perdió en un paradero que no existe en los mapas. La leyenda de la estancia se volvió una advertencia para los nuevos. Si ves un neón violeta en el desierto y tienes hambre, mejor aguanta hasta la próxima ciudad, porque el hambre que se sacia en ese paradero no es de comida, sino de existencia. Rogelio sobrevivió, pero dejó su sombra en la grava blanca de huesos. Y dicen que ahora, cuando maneja su coche particular, el taxímetro del destino sigue corriendo, cobrándole cada kilómetro de vida que le robó a la muerte en aquella madrugada. Hoy, si pasas por Matehuala y sientes que el camión se pone pesado de la nada, mira por el espejo. Si ves un resplandor violeta a lo lejos, no te detengas. No mires atrás y, sobre todo, no aceptes el café de una mujer que conoce tu nombre antes de que te presentes. La carretera es un ser vivo que respira a través de nuestros pulmones, y a veces decide que ya es hora de que dejes de manejar para convertirte en el camino que otros pisarán. El cobrador del Puente de las Ánimas. Marcos era un tráilero que no creía en cuentos de camino, solo en la presión del aceite y en el tiempo de entrega. Manejaba un Kenworth Dodge 900 rojo, una mole de acero que rugía como una bestia herida. Una noche de neblina cerrada en la carretera federal 120, una ruta que serpentea por los cerros de Querétaro, Marcos recibió un flete de última hora en un paradero clandestino. Eran 3 cajas de madera selladas con cadenas oxidadas que, según el remitente, un hombre cuya cara nunca salió de la sombra de su sombrero, contenían reliquias de familia. «Pásalas antes de las 3 de la mañana por el Puente de las Ánimas», le advirtió el hombre, entregándole un fajo de billetes que olían a humedad y a cera de vela. «Y pase lo que pase, no mires por el retrovisor cuando las cadenas dejen de sonar». Marcos aceptó, pensando en la buena paga, pero apenas subió a la sierra, el ambiente cambió. El Kenworth, que siempre subía con fuerza, empezó a jadear como si llevara encima el peso de una montaña. A mitad del camino, el radio de banda civil empezó a escupir una estática que formaba palabras. «¿Cuánto vale tu vida en kilos, Marcos?» De pronto el sonido de las cadenas en el remolque cesó. El silencio fue más aterrador que cualquier estruendo. Marcos, olvidando la advertencia por puro instinto de seguridad, ajustó el espejo y miró hacia atrás. No vio las cajas. Vio a 3 hombres sentados sobre el remolque, vestidos con harapos de minero, cuyas cuencas oculares brillaban con un fuego fatuo. Los hombres no tenían piernas. Sus cuerpos se fundían con el metal del camión, y sus manos de hueso empezaban a pelar la pintura roja del Kenworth como si fuera piel humana. El frío en la cabina se volvió insoportable. El parabrisas se llenó de una escarcha que formaba figuras de personas suplicando. Marcos intentó frenar, pero el pedal se hundió en el piso, blando como si estuviera pisando lodo. El camión ya no respondía a su mando. El volante giraba solo, guiado por las manos invisibles de los mineros espectrales. En lugar de la carretera pavimentada, el camino se convirtió en un sendero de tierra blanca, flanqueado por árboles que tenían brazos en lugar de ramas. De pronto, apareció una caseta de cobro que no existía en ningún mapa. Era una estructura de piedra vieja, iluminada por una sola bombilla que parpadeaba con el ritmo de un corazón agonizante. El cobrador no estaba dentro de la cabina, sino parado en medio del carril. Era una figura altísima, envuelta en una capa de lona negra empapada en diésel. En lugar de rostro, tenía un faro de camión antiguo incrustado en el cráneo, cuya luz cegadora quemaba los ojos de Marcos. «El peaje no es en pesos», rugió el cobrador, y su voz hizo que los cristales del Kenworth se agrietaran. «Para cruzar el puente, debes dejar algo que no puedas recuperar. Elige tu memoria de los que amas o el color de tu sangre». Marcos vio cómo los mineros del remolque empezaban a meterse por la ventanilla trasera de la litera. Sus dedos fríos tocaron su nuca,
y Marcos vio escenas de su infancia borrándose, volviéndose blancas como papel quemado. Desesperado, manoteó en la guantera y encontró un viejo rosario de acero que le había regalado su padre, un hombre que murió en un choque en esa misma sierra. El metal bendito emitió un calor súbito. Marcos no entregó su memoria. Entregó el rosario al cobrador. El faro en el cráneo del espectro se apagó con un estallido, y por un segundo la carretera volvió a ser de asfalto, pero el puente ya estaba frente a él, y no cruzaba un río, sino un mar de nubes negras donde relampagueaban los gritos de los perdidos. El puente de madera y cuerda crujía bajo las 18 ruedas del Kenworth. Marcos sentía que cada tabla que pisaba se desintegraba en el vacío. Los mineros en su espalda ahora le susurraban al oído los nombres de todos los tráileros que se habían dormido en esa zona. Únete al convoy, Marcos. Aquí no hay relevos, solo el viaje eterno hacia el fondo. El camión empezó a perder piezas. Los espejos se cayeron. Las luces se apagaron y el motor empezó a escupir sangre en lugar de aceite. En medio del puente el camión se detuvo. El cobrador apareció de nuevo, pero esta vez estaba sentado en el cofre, golpeando el metal con un martillo de juez. El rosario solo paga la entrada, no la salida, siseó la entidad. Para salir del puente el camión debe quedarse. Un chofer sin su máquina es una sombra sin cuerpo. Elige. Quédate con el hierro o camina hacia la luz sin tus pies. Marcos comprendió la trampa. El camión se había convertido en una extensión de su alma. Si bajaba, moriría de pena. Si se quedaba, sería un fantasma más. En un acto de rebeldía, Marcos recordó que su padre siempre decía que el motor solo muere cuando el chofer se rinde. Cerró los ojos, ignoró las manos frías que le apretaban el cuello y metió la última velocidad. No aceleró con el pie, aceleró con la voluntad. El Kenworth soltó un rugido que no fue mecánico, sino un grito de guerra humano. El camión se envolvió en una llama azul que consumió a los mineros y al cobrador, y el puente estalló en 1000 pedazos de madera podrida mientras el tráiler volaba sobre el abismo. El impacto fue brutal, pero no hubo dolor. Marcos despertó en el acotamiento del kilómetro 120, con el primer rayo de sol dándole en la cara. Su Kenworth W900 estaba allí, pero ya no era rojo. El fuego azul había dejado el metal pulido y brillante, como si fuera de plata virgen. El remolque estaba vacío. No había cajas, ni cadenas, ni rastro de los billetes que olían a humedad. Solo quedaba un rastro de ceniza, blanca en el asiento del copiloto y el rosario de su padre, ahora fundido en el centro del volante. Bajó del camión y miró hacia atrás. El puente de la carretera moderna estaba ahí, sólido y gris, pero en el fondo del barranco, entre la bruma que se disipaba, Marcos pudo ver los restos de cientos de camiones antiguos, amontonados como juguetes rotos. Vio una figura en la distancia, el cobrador, que lo miraba con su faro apagado antes de desvanecerse en el aire de la mañana. Marcos comprendió que había sido el único en cruzar el peaje del alma, sin perderse en el intento. Regresó a su base, pero nunca volvió a ser el mismo. Sus manos quedaron marcadas con cicatrices blancas que brillaban en la oscuridad. Dejó de manejar por dinero y se convirtió en un chofer de escolta para aquellos que tenían miedo de la noche. Dicen los traileros que si vas por la Sierra Gorda y sientes que un camión de plata te sigue de cerca en las curvas más cerradas, no te asustes. Es Marcos, cuidando que el cobrador no te pida un peaje que no puedas pagar. Pero la leyenda también advierte: si eres un chofer que maneja con la ambición por delante de la vida, el puente se te aparecerá tarde o temprano. Y cuando el cobrador te pida tu memoria o tu sangre, recuerda que en el camino de las ánimas, el único combustible que sirve es la verdad de quién eres. Marcos sobrevivió porque su motor era el amor a su padre, no el peso del oro. Hoy, el Kenworth de plata sigue recorriendo las rutas de México, un guardián fantasma que nos recuerda que, al final del camino, todos somos solo el flete que entregamos a la eternidad.